Continuamos el reporte urbano, un aporte al ciudadano, y recién hablábamos todo lo mal que hace a la salud el tabaco, ¿no? Y que no solo afecta a aquellos que lo consumen, sino a toda la sociedad, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las generaciones futuras. Para ello vamos a estar hablando con la licenciada Ana María Sanuto, quien es licenciada en Servicio Social, experta en tabaquismo de la CENAR España, presidenta de la Unión Antitabáquica Argentina y jefa del Servicio de Cesación Tabáquica del Sanatorio Dr. Julio Méndez. Ana María, muy buenos días. Roberto Villalobos y equipo te saludan. Hola, buenos días. No sé si se ve, se escucha. Bueno, ahí estamos. Sí, perfecto. Bueno, la verdad que te convocamos a vos porque sos una experta en esto, ¿no? Y realmente es un tema que preocupa a la sociedad toda, como bien lo adelantamos en nuestro primer bloque. Sabemos todos, ¿no? Escuchamos, vemos, observamos, está lleno de una publicidad bastante amplia, no solo aquí en la ciudad de Buenos Aires, sino en toda la Argentina. Ahora, parece que los consumidores no toman conciencia y no pueden dejar este vicio, ¿no? Y esta enfermedad que bien vos llamás y que realmente, como te dije, nos preocupa a todos. Ahora, ¿cuáles son los factores, si tuviéramos que decir, resumir en pocas palabras todo el daño que genera este tabaco, ¿no? Y que no solo le genera a aquellos que lo consumen, sino también a la sociedad toda. Sí, en primer lugar, bueno, nada, agradecerles a ustedes que hagan difusión de este tema. No estamos teniendo políticas serias de control de tabaco desde los ministerios, tanto de la ciudad como del gobierno nacional. Eso para aclarar en primer lugar. Así que bueno, agradecerles a ustedes. Dicho esto, definir lo que es el tabaquismo. Nosotros, quizás la gente en general desconoce que el tabaquismo es una enfermedad adictiva que tiene una triple dependencia, que es no solo química, sino psicológica, gestual y social. Nosotros empezamos con lo social, pero en 5 días un chico se hace adicto a la nicotina porque el alcaloide, que es la nicotina, es la droga, en 5 días hace adicta a la persona que se pone en contacto con esta sustancia. Además, decir que es una enfermedad que mata al año 8 millones de personas en el mundo. Y en nuestro país, 123 personas mueren por día por enfermedades vinculadas al tabaquismo. Se entiende la dimensión de lo que es esta enfermedad y por qué hay que darle bolilla a esta enfermedad, porque es la primer causa de muerte prevenible en el mundo. Si nosotros sumamos las muertes por suicidios, homicidios, accidentes, enfermedades, drogas, alcohol, no nos da los 8 millones de muertes por enfermedades vinculadas al tabaco. Es decir, eliminamos el tabaco y eliminamos esta cantidad de muertes inútiles en el mundo. Pero además, como decías perfectamente, daña al que está expuesto al humo, es decir, al tabaquismo pasivo. Daña al que toma contacto con el polvo de tabaco, es decir, con el residuo del tabaquismo pasivo, que es el tabaco que ya está apagado en el ambiente, pero que las partículas quedan adheridas en el ambiente. Y por último, el tabaquismo de cuarta mano, que es el tema de las colillas que van y contaminan, entre otras cosas, el agua de los lagos y mares. Es decir, esto es muy grande y por eso hay que hablar del tabaquismo y hablar de no solamente de la persona que, bueno, del fumador que no fuma porque es tarado, tiene una enfermedad adictiva que queda engrampado en la trampa de las tabacaleras. ¿Por qué? Porque las tabacaleras saben que la nicotina es el alcaloide que atrapa al fumador y lo pone en los cigarrillos y lo pone en el cigarrillo electrónico, que ahora es la gran figura de las tabacaleras, ¿sí?
No sé si querés hacerme alguna consulta, vos cortame porque Ahora, yo... recién hablábamos de políticas públicas del Estado, ¿no? De la presencia fundamentalmente del Estado. ¿Qué crees que falla? Porque normas abundan, leyes abundan en la República Argentina ya. Mira, nosotros tenemos la ley 26687, que es la ley nacional que se promulgó en el año 2011. Ya quedó obsoleta y lo que hay no es una fiscalización, un control del cumplimiento de esta ley. Entonces, nosotros tenemos dos problemas. Uno, lo voy a contar rápidamente, uno por supuesto es la no fiscalización de la ley. Punto. No hay en el ministerio gente que salga a ver si se cumple o no la ley, ya sea en la ciudad o en todo el país. Hay muchas leyes y demás que eran anteriores a esta ley, pero esta es la ley nacional y tampoco se actualizó. Esto por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos un gran problema, que es la ratificación del convenio marco de control de tabaco. Y acá les estoy hablando en chino, pero se los explico muy rápido. Hay un primer tratado de la OMS, un primer tratado mundial de salud que se vino a llamar Convenio Marco de Control de Tabaco. Se aprobó después de 4 años de trabajo sobre este convenio, se aprobó por unanimidad en la OMS, ¿sí? Todos los países lo votaron y lo aprobaron, todos los países que conforman la OMS. Nosotros, esto fue en el 2003, en mayo del 2003, en septiembre nosotros lo firmamos en ese momento, el presidente Néstor Kirchner, en Naciones Unidas ingresa la firma. Hace 20 años, porque se cumplieron en el año 2023, 20 años que el Congreso no lo ratificó. Por lo tanto, en esos 20 años lo fueron firmando y ratificando y adoptando 182 países en el mundo. Hoy, Argentina no lo firmó, no lo ratificó en el Congreso y somos de los pocos países, atrás de Haití y Afganistán, que no ratificó el convenio marco. Nosotros con el convenio marco tendríamos el piso para legislar, controlar, aplicar políticas de control de tabaco. Ese es uno de los dos grandes problemas que tenemos, que por supuesto no es por nada. En las tabacaleras, yo siempre voy a apuntar a las tabacaleras. Las tabacaleras hacen un gran lobby en el Congreso y las tabacaleras son las que manejan las redes que no están regladas y lo que es la publicidad, la promoción de los productos de tabaco hoy con el cigarrillo electrónico, proponiéndolo como una excusa para dejar de fumar para los fumadores. Y es una gran mentira, pero la población entra en esto. Por eso nunca hay que atacar al fumador, sino ir por lo que es el control de tabaco a nivel nacional y lo que es la legislación que tiene que salir desde el Congreso. Y vuelvo a ratificar, nunca hay que atacar al fumador que tiene una personalidad adictiva. Esto quiere decir que tiene características de personalidad que están antes de ir a fumar o a probar el primer cigarrillo. Por eso nos llegan mensajes de oyentes de lo que es el tabaquismo en los ambientes laborales, ¿no? Que claramente está prohibido, pero refieren nuestros oyentes que sus compañeros se evaden las normas, bueno, suenan las sirenas, las mangueras antiincendio de los baños, o sea, es algo que se da de forma habitual, ¿no? Asidua, y que realmente preocupa a aquellos que no fuman, ¿no? ¿Qué crees que los motiva a realizar estas acciones de forma continua y a las autoridades a no controlar de forma debida? Bueno, justamente la consecuencia de que no haya controles es que la gente dice, bueno, voy a fumar al baño, total, no pasa nada. ¿Sí? Y esto pasa inclusive dentro de lo que es sanatorios, hospitales, y hablamos de sanatorios y hospitales
públicos, no de los privados, donde en los privados es muy fácil. ¿Por qué? Porque aquel que fuma dentro del ámbito privado es sancionado. Nosotros en el ámbito público todavía no tenemos ese tema y la verdad es que hay que sancionar, hay que aplicar aunque sea un apercibimiento y después sancionar. Pero por eso la gente fuma en los baños o en lugares donde está prohibido, porque la ley nacional quedó laxa, lo que decía recién, no hay controles y hay como una flexibilización de esto, inclusive un poco post pandemia se aflojaron los controles, ¿no? Por eso es tan importante que se vuelva sobre la ley y por supuesto sería vital porque la gente se muere por tabaco, vital que se ratifique el convenio marco de control de tabaco. Los legisladores tienen que ratificar el convenio marco para que empiece a haber una legislación seria con controles internacionales. Pero hasta tanto no hagamos esto, va a seguir sucediendo lo que vos decís. Y vamos a seguir muchos por desconocimiento, no le estoy echando la culpa a veces a los familiares, sino que se preocupan por el fumador, le dicen que deje de fumar, que no dañe a la familia, pero la realidad es que el fumador no puede dejar de fumar solo, tiene que dejar de fumar en un marco de contención. Los médicos, los profesionales de la salud, todos tienen que estar capacitados para hacer lo que se llama o se da en llamar consejo breve. Esto está en todas las guías nacionales e internacionales de control de tabaco, el consejo breve, para que en cada consulta se le pregunte al fumador, bueno, ¿usted fuma? Bueno, ¿pensó en dejar de fumar? Hay posibilidad de dejar de fumar, lo podemos acompañar para dejar de fumar. El fumador muchas veces desconoce, muchas veces no sabe que puede dejar de fumar acompañado y lo que recibe a veces son, presión. Hay médicos inclusive que le dicen, no, si usted sigue fumando no vuelva a verme. Error. Acá hay que acompañar, hay que motivar. La entrevista motivacional es fundamental para ayudar a cambiar la fase en la que se encuentra el fumador. Si el fumador está todavía en la fase donde no cree que debe dejar de fumar o no cree, peor aún, que tiene una enfermedad adictiva y puede tener enfermedades respiratorias, cardiovasculares o puede tener algún tipo de cáncer por fumar, a ese fumador hay que informarlo. Hay que motivarlo, hay que hacer una entrevista motivacional o varias para poder moverlo en lo que se llama las fases de cambio, ¿sí? Por eso digo, es muy complejo, por lo que te darás cuenta, el tema de por qué fuma y por qué no puede dejar de fumar en algunos lugares. Es desinformación, desconocimiento, ¿sí? Y a eso hay que ayudarlo. Ahora, muchas veces aquellos que tienen determinada enfermedad no quieren cambiar, ¿no? Por esta adicción o por múltiples cuestiones que, bueno, tienen que ver con los objetivos de cada uno. Ahora, muchas veces también uno hace esfuerzos sobrenaturales por sus hijos y sus nietos y las generaciones venideras, ¿no? Y aquellos que apelamos a la familia y digamos a las generaciones futuras, lo vemos así. Entonces es importante también recalcar, y al menos lo entiendo yo de esta forma, que vemos múltiples mujeres embarazadas que continúan fumando o que intentan dejar de fumar durante el embarazo y que aquellas que no lo logran fuman, digamos como que se van afuera o fuman en la ventana y después van y agarran al niño, e interactúan con él y demás. Y es importante recalcar que esto... digamos como que atenúa el daño, pero el daño está, ¿no? Hacia ese niño que tiene a una madre o un padre fumador. Lamentablemente lo que es el tabaquismo pasivo en el embarazo
o en ese bebé que se está gestando, trae múltiples problemas. Trae problemas, ya de por sí el bebé va a nacer y va a tener abstinencia, va a tener síndrome de abstinencia, ¿sí? Como el que deja de fumar. La mamá fumadora muchas veces recibe de lo que es el obstetra que puede fumar hasta 5 cigarrillos. Ese es un error del obstetra. No solamente de la mamá embarazada que, bueno, por múltiples circunstancias no puede dejar totalmente de fumar. Sí, a veces bajan la cantidad y muchas veces no lo logran dejar de fumar. Pero debo decir que el 40% de las muertes súbitas en los bebés se debe a esa mamá que estuvo fumando durante el embarazo. El coeficiente intelectual de un bebé que fue o que tuvo durante la gestación tabaquismo o tabaquismo pasivo, ese bebé en vez de tener un intelectual de 10 va a tener un cociente intelectual de 8. Las consecuencias son muy grandes para lo que es fumar en el embarazo. Y fumar afuera, cuando una mamá tiene un niño pequeño, tampoco ayuda, porque las partículas del humo de tabaco son partículas que están en fase de gas-vapor, ¿sí? El humo de tabaco se conforma en esa fase de gas-vapor. Entonces, quedan partículas adheridas a toda la ropa, al cabello, a la piel del fumador, y cuando entra a la habitación o entra en contacto con el bebé respira esas partículas. Y como son partículas muy pequeñas, estamos hablando de menos de 2 micras, ni nosotros y ni los bebés pueden filtrar a través del tracto respiratorio con los cilios, esos pelitos que hay dentro del tracto respiratorio, no las filtra y van directamente a los bronquiolos. Por eso las enfermedades crónicas respiratorias en los bebés. Y lamentablemente, sea por el tabaquismo pasivo, por estar compartiendo un ambiente contaminado con humo de tabaco, o por el tabaquismo de tercera mano, que es el contacto con el polvo de tabaco, con estas partículas que quedan adheridas en las partes blandas del ambiente, las cortinas, las alfombras. No es solamente la mamá que abraza al bebé, o la persona que entra que fumó y abrazó al bebé, sino que son las partículas que quedan adheridas en los sillones, en las alfombras, que los bebés gatean mucho. Hay un problema en los bebés sobre todo, y en las mascotas y en los ancianos, que están más tiempo en casa, ¿sí? Están más tiempo en contacto con el sillón, arrastrándose el bebé, por ejemplo, en la alfombra, lo que queda adherido en los juguetes, que lo incorporan en los bebés por vía digestiva, ¿sí? Porque chupan todo, mastican todo. Por vía respiratoria, esto que decíamos, no pueden filtrar a través de los cilios, a través de los pelitos que hay en el tracto respiratorio, y por la piel. La piel en los bebés es muy finita, y lo que es en la parte respiratoria, los bebés son más chiquititos y respiran con mayor frecuencia que los adultos. Por lo tanto, hay mayor incorporación de esas sustancias por la vía respiratoria. Y lo que decíamos por vía digestiva, incorporan 1/4 de gramo más del polvo que los adultos. Por donde quiera verse, si amamos a nuestros hijos, sin querer, porque sin querer, los estamos dañando. Y hay muchas consecuencias. Recién señalabas un porcentaje de muerte súbita en los bebés respecto a la madre. Ahora, ¿qué pasa si también fuma el padre y el grupo familiar, ¿no? Supongamos que vive con los abuelos, con los tíos, esto imagino que se incrementa. Se incrementa. Hay un 2,5% mayor probabilidad de muerte súbita cuando es la mamá
fumadora y un 4,5, casi el doble, si mamá y papá son fumadores. ¿Sí? Esto se duplica. Lamentablemente, el tema del tabaquismo tiene muchas consecuencias en todo lo que es la vía cardiovascular, la vía respiratoria y en todo tipo de cánceres. Entonces, estamos hablando de que el tabaquismo tiene serias consecuencias en todos, en niños, en adultos, en lo que son los ancianos. No discrimina el tabaquismo, daña a todos por igual y daña tanto al fumador como al fumador pasivo de las mismas enfermedades. ¿Se entiende? O sea, todos estamos expuestos a las mismas enfermedades, tanto el que fuma como el que no fuma, y sobre todo en los bebés. Bien, ¿qué le dirías a una amiga tuya que se acerca y te dice, bueno, yo hace tantos años que fumo, ¿no? Supongamos un promedio de 10 o 15 y realmente no se estaría dando cuenta del daño, ¿no? Si bien sabe que es una enfermedad o no, pero que hace mal, lo ve en las cajas, ¿no? Porque están las imágenes impresas en el mismo packaging que ellos consumen. Pero vos, ¿qué le dirías? Apelando, ¿no? a la psicología, al amiguismo, a ese sentido de amistad, de pertenencia, para congraciarte y decirle por un lado que vos entendés esta adicción, pero por el otro lado, más allá de lo que todos hablamos, realmente yendo puntualmente a lo que la afecta, ¿qué le dirías para que ella pueda cambiar esa actitud y ver al tabaco desde otro punto de vista, ¿no? Desde otra perspectiva? A ver, en primer lugar tengo que hablar de que el fumador, hablamos hace un ratito de lo que es la dependencia psicológica. El fumador pasa de la fase, digamos, de la dependencia social, que es por lo que todos empezamos a fumar en algún momento, pasamos a lo que es la dependencia química y rápidamente nos hacemos adictos psicológicamente al tabaco. Por lo tanto, el fumador no le va a ser sencillo darse cuenta que va a tener serias consecuencias a lo largo de los años por fumar. El fumador está frente a una enfermedad que enferma después de los 15 o 20 años de consumo. Es una enfermedad silenciosa. Por lo tanto, a los 15 años no va a tener consecuencias por fumar. Entonces tenemos que ir por otra vía. Yo lo que siempre recomiendo a la gente inclusive a los profesionales de la salud, que vayan por preguntarle al fumador, ¿vos creés que por fumar vas a tener algún problema? ¿Crees que esto te va a ocasionar algún daño? ¿Crees que podrías dejar de fumar y tener una vida sin fumar? Porque primero lo que le tenemos que hacer ver al fumador es que puede tener alguna consecuencia. Lo tenemos que poner al fumador frente a la situación de pensar, ¿sí? Lo llamamos confrontar con lo que es la enfermedad del tabaquismo. Tenemos que ir por las preguntas, tenemos que preguntarle para que él, contestando, ¿no?, reflexione. Cuando nosotros preguntamos, la persona que nos responde no solamente nos responde, sino que se está escuchando en esa respuesta que nos está dando. No es La gran mayoría, perdona, ¿no? La gran mayoría te contesta que ellos saben que está mal fumar y que de algo hay que morir o respuestas similares. Y cuando vos hablás de lo social, la verdad que me siento muy identificado. Yo me crié en una casa donde todos decían que el fumar estaba mal. Y por eso cuando en mi adolescencia me han invitado y había rondas de adolescentes y demás, que es donde se empieza y donde cae la mayoría de las personas, tenés que tener una fuerza de voluntad y una autoestima muy fuerte, que gracias a Dios la tuve, para decir, parecer la oveja negra como diciendo yo no me voy a prender en esa mientras todos los demás lo hacen, incluso aún sin gustarle, porque yo tengo imágenes donde fumaban y dicen, esto es horrible, pero bueno,
todo el mundo lo hace y entonces tengo que congraciarme y hacerlo, ¿no? Por esta cuestión social que bien mencionás. Exactamente, lo social sigue siendo una gran presión para la gente por esto que contaba de las tabacaleras. Pero la realidad es que el fumador te va a decir de algo hay que morir, pero hay que decirle también que dejar de fumar no solamente es dejar de fumar para no enfermarme, sino que dejar de fumar es dejar de fumar porque va a tener otros beneficios. El dejar de fumar trae muchísimos beneficios en los adolescentes, sobre todo. Hay que contarles que van a tener otro aliento, que los dientes van a estar blancos, que van a tener otro color en la piel, que no van a tener ese aliento desagradable. Hay que ir por los beneficios siempre, tanto en adolescentes como en adultos. Hay que ir por los beneficios. Por supuesto que todos conocemos gente que fumó y fumó hasta los 90 años, pero la realidad, las estadísticas hablan de que la mitad de los fumadores va a morirse 22 años antes. Y no hay que correrlo igualmente al fumador por las cifras, pero sí hay que contarle la cantidad de beneficios que va a tener por dejar de fumar. Y que siempre es bueno dejar de fumar. Y que le va a mejorar la autoestima. Porque para el fumador, el tabaco o el cigarrillo, no todos nos hicimos fumadores. Hay 2/3 de la población que nunca llegó al cigarrillo. Por eso hablaba de una personalidad adictiva. Para el fumador, el cigarrillo es un bastón, ¿sí? Es algo en donde apoyarse, es algo que le da seguridad. Y esto lo debe saber también. Y debe saber que acompañado va a poder dejar de fumar y en un proceso de recuperación se va a encontrar consigo y va a recuperar su autoestima y no va a necesitar al cigarrillo como sostén, como apoyo, como parte de su cuerpo, porque así es como toma el cigarrillo. Hay que llevar... Mucho esta comunicación y te felicitamos también por el trabajo y la labor que desarrollan en el Sanatorio Municipal Dr. Julio Méndez, donde ayudan a muchas familias para dejar esta enfermedad, como bien claro mencionabas. Gracias. Y gracias a ustedes nuevamente, porque la verdad es que esto que están haciendo es sumamente importante. Así que sigan haciéndolo y muy agradecida a ustedes, bueno, nada, por el espacio que nos dan. A mí, en representación de todo el equipo que me acompaña, tanto en el Sanatorio Dr. Julio Méndez como en la Unión Antitabáquica Argentina, para ayudar, lo que vos decías, a muchas generaciones futuras para que se liberen de este gran flagelo que es el tabaquismo. Muchas gracias. A disposición el espacio para el resto de los miembros del equipo, contactan con la producción y la idea es ir difundiendo este tema para ayudar a cada vez más personas. Perfecto, muchas gracias de corazón, gracias. Gracias a vos, que tengas buen día. De esta manera pasaba Ana María Sanuto, quien es licenciada en Servicio Social, experta en tabaquismo de la CENAP España y presidenta de la Unión Antitabáquica Argentina. Ahora sí continuamos así nuestro programa. Estás escuchando Reporte Urbano, con la conducción de Roberto Villalobos y Cintia Neves.